de Chile. Además posee un título en alta gerencia de seguridad del Departamento del Estado Roswell en Nuevo México, teniente coronel de policía de Estado Mayor en servicio pasivo. Es más o menos una pequeña entradita de lo que usted, su parte académica de capacitación, y obviamente preside el COE nacional. El presidente de la República nos sorprendió y nos dio tanto gusto el tema del aforo, 100% en la gran mayoría de los casos. En la capital de la República ya tienen luz verde. ¿Cómo valora y cómo evalúa también este tema de cómo hemos estado combatiendo el Omicron a nivel nacional? Bueno, mire, quizás la plenaria del COE Nacional el día jueves que tuvimos en Guayaquil, hicimos un análisis de una prueba de fuego que era para nosotros el feriado de carnaval, pues más de 2 millones de personas se movilizaron y tuvimos muchísimas visibilidades en varios sectores, especialmente en el eje costero. Sin embargo, aquí lo tenemos que decir absolutamente claro, gracias a un plan exitoso de vacunación, pero sobre todo acompañado de medidas integrales sanitarias técnicas adecuadas y tomadas en el momento oportuno, que el tiempo nos ha dado la razón. Ecuador hoy tiene los mejores indicadores sanitarios. Por lo tanto, si las cifras estaban dentro de lo que siempre en el COI, sobre todo guiado por el Ministerio de Salud, que es el ente rector de la salud del país, permitía solicitar al país que ya aperturemos todas las actividades, es decir, vayamos al 100% de aforo, solamente nos quedábamos con medidas de bioseguridad, con los ingresos al país y con el carnet de vacunación, porque tenemos que seguir motivando la vacunación. No había razón para no hacerlo. Al contrario, siempre hemos dicho que mientras lo sanitario lo permita, el camino de la reactivación es el que tenemos que nosotros transitar y de manera agresiva. El esfuerzo valió la pena, como les dijimos, Claro. tuvimos un crecimiento exponencial entre la primera y segunda semana de enero, que era lógico porque teníamos la cosecha de todo lo que había ocurrido en diciembre, más el ingreso de Omicron. Afortunadamente, lo que se dijo en el COE Nacional se cumplió, esfuerzo de 2 semanas, se tomaron decisiones sumamente adecuadas y empezó esta curva con una tendencia a la baja sumamente marcada, hasta el punto que, mire, de 52.000 contagios que tuvimos la segunda semana, hoy estamos en 5.100, menos que lo que teníamos en diciembre, en noviembre inclusive, que estábamos yendo sumamente muy bien, digamos, porque así lo venía teniendo el país. Lastimosamente ingresa Omicron. Hoy estamos claros de decir que Ecuador ya tiene solamente Omicron, que el ingreso de las variantes, tanto Delta como Omicron, han sido inclusive referentes del manejo de pandemia. No hemos tenido ya las complicaciones que se preveía, por lo tanto el país tiene que seguir caminando y el 30 vamos a hacer la evaluación del porcentaje de positividad para ver si el país ya llegó al menor igual al 5% y poder ya decidir respecto a la mascarilla en espacios públicos abiertos. Veía hoy en las noticias de Diario El Comercio, en su página virtual, de que incluso en la capital de la República podría haber una multa, una sanción para aquellas personas que no utilicen la mascarilla en sus vehículos y en sectores públicos. Mire, $106. mire, nosotros ya tenemos que ir caminando hacia adelante. No entendemos nosotros la razón y recuerdo que hace muchos meses atrás, inclusive la señora ministra de Salud en una conversación informal aquí con el alcalde de Quito le decía, no tiene sentido el exigir la mascarilla dentro del vehículo. A lo mejor usted va solo, Claro. va con su cápsula cercana, familiar. Ujú. No tiene sentido, sobre todo ahora que ya los indicadores son sumamente positivos. Y cuando exista ya el tema de quitar la obligatoriedad de la mascarilla en espacios públicos abiertos, los municipios tienen que acatar esa decisión, porque esa decisión viene del órgano rector de la salud, que es el MSP, y obviamente avalado y apoyado por el COE Nacional. Entonces, esperemos que esas situaciones se vayan cambiando. Creo que a la ciudadanía hay que darle la tranquilidad, pero también decirle que hay que ir trabajando con mesura. La pandemia continúa, el virus sigue con nosotros, por lo tanto hay que seguirnos cuidando. Y mire, nosotros hemos sido sumamente, digamos, sensatos en la toma de decisiones, porque hay muchos países que con 12 y 15 puntos menos de vacunación que Ecuador han tomado ya estas decisiones.
respetamos, obviamente cada país es soberano en tomar sus decisiones, sin embargo nosotros hemos ido de manera segura, de manera técnica, de manera informada, tomando las decisiones con datos y cuando estemos listos, créame que cuando estemos listos para retirar la mascarilla en espacios abiertos lo haremos. Ingeniero Juan Zapata, a veces de pronto no le molesta a usted cuando usted que preside el COE Nacional, hay algunas provincias, algunos cantones en particular, que desdicen que no acatan las regulaciones del COE Nacional, que es el ente rector en este caso del tema de emergencias, todo aquello. Se toman ciertas decisiones distintas a las que ustedes decretan, designan. Mire, con esta lucha hemos pasado todos estos meses, ¿no? Prácticamente los 2 años. Solamente hemos podido centralizar medidas cuando estamos en estados de excepción. En norma ordinaria hay competencias de los GATS y hay competencias de las instituciones nacionales que son el COE Nacional. Por eso mismo nosotros desesperadamente, desde hace mucho tiempo, hemos pedido que la ley de pandemia se dé. Lastimosamente la Asamblea se ha demorado mucho. No creo que... Mire, si es que nosotros, y esas palabras ojalá lleguen al cielo y Dios nos escuche, no tengamos una nueva variante, vayamos como estamos. En pocas semanas, en pocos días, a lo mejor declararemos que la pandemia ha sido controlada y que el Ecuador, obviamente, vamos a esa normalidad. Entonces ya quizás el que venga una ley en este momento hubiera sido mucho más útil que vengan en meses atrás y evitar lo que usted dice, ¿no? El tener que lidiar con 221 voluntades que lastimosamente casi nunca tuvimos el 100% del apoyo. Quizás en enero fue el momento donde más la AME y los 221 cantones se unieron a este esfuerzo, por eso nosotros agradecimos públicamente, pero mire, por ejemplo, ahora todos los indicadores están a la baja. Porcentaje de positividad del 63% al 9%. El tema de contagios de 52.000 a 5.100. Atenciones respiratorias de 60.000 a 1.200. La capacidad en cuanto a utilización de capacidad hospitalaria, tenemos indicadores que nunca hemos tenido en la pandemia. UCI está en el 29% y a la baja. Tenemos cuidados intermedios en el 9%, hospitalización en el 15%. Es decir, todos los indicadores dicen que Ecuador tiene que ya reactivarse y algunos municipios creo que todavía siguen manejando el tema de aforos. Ya el país tenemos los datos que nos dan ese sustento. Cuando tuvimos que pedirle a los ciudadanos medidas y decisiones, inclusive de cerrar el país, porque así lo teníamos que hacer para salvar vidas, exactamente pedíamos ese compromiso. Ahora tiene que ser igual. Los datos piden que el Ecuador se reactive. Y ya el esfuerzo valió la pena y lo agradecemos. Hoy el país tiene que caminar hacia esa reactivación económica que mueve muchísimas familias. Miren, en Carnaval se movieron 69 millones de dólares. Y no solamente del dueño del restaurante, del dueño del hotel, del dueño de la hostería, del dueño del taxi, sino también de esos emprendedores, de esos pequeños comerciantes que venden el coco en la playa, la que le hace las trencitas en la playa, la que vendía digamos, las cariocas en la calle. Es decir, se reactivaron miles de familias y de eso se trata ahora, que ya el país se camine y reactive. Entonces, ojalá ya todos los alcaldes vayan sumándose a esta decisión nacional, porque claro, aforos en restaurantes, en discotecas, en bares, son de competencia de los municipios, pero los aforos que son en conciertos, que requieren permiso de intendencia y en el fútbol, haremos respetar ya esta decisión del 100%. Ingeniero, no sé si le habrán preguntado a algún colega periodista lo que le voy a preguntar a continuación, pero me lo imagino. En este tiempo que usted lleva al frente como presidente del COE Nacional, hubo momentos sin duda alguna desesperantes. ¿Usted dormía? Durísimos, mi querido amigo, porque recuerda que yo estoy desde minuto cero que se inició la pandemia. Creo que soy la única persona que se renovó en el COE Nacional y agradezco la confianza del presidente, ¿no? Siempre decimos que la confianza de una persona se debe devolver con trabajo, con honestidad y con resultados. Muy difícil, porque usted sabe que el ECU, del cual soy yo director también, es la base de los COEs. Por lo tanto, desde aquí medíamos todo lo que ocurría a inicios al menos de pandemia, sin protocolos claros, sin información clara. No sabíamos exactamente qué iba a ocurrir, nos tocaba quedarnos en nuestras oficinas porque daba recelo de contagiar a la familia. Fue muy duro, ha sido muy duro, sin embargo, esa es la alegría y por eso me dio tanta emoción el día 17 de marzo, en que esa resolución que yo le presenté al presidente daba
o dejaba sin efecto más de 200 resoluciones que nos tocó tomar con medidas restrictivas para poder salvar vidas, que era el objetivo central. Habían noches efectivamente sin poder dormir, los recursos no alcanzaban, personas que nos hacían videollamadas poniéndonos las manos de solicitar una ambulancia porque no avanzaban a respirar. Eh, Acuérdese usted los primeros días de pandemia, por eso el país no puede perder la memoria Claro. y debe entender lo que el plan de vacunación ha hecho con el país, ¿no? Tenerlo entre los mejores, con los mejores indicadores y haber salvado muchísimas vidas. Yo tuve un caso en Guayaquil de, un, de una persona que me llamaba y me decía, tengo a mi esposa fallecida un día en la sala, Ay, necesito que levanten ese cuerpo. Y nosotros estábamos sumamente sobrecargados con la cantidad de personas que había que hacer levantamientos y sin la logística adecuada para poder tener ese equilibrio, porque todo el país estaba en pandemia. No es que usted podía movilizar recursos de otras ciudades para Guayaquil. ¿Y qué es lo que pasaba? La falta de información. No sabía, no sé, en ese momento se pensaba que los cadáveres eran fuente de contagio y nadie les quería topar. Entonces, en tiempos normales, el Estado solamente se encargaba del 10% del levantamiento de cadáveres, que eran las muertes violentas. Entonces, venir este explosivo de esta manera, imagínense lo que nos tocó vivir, ¿no? Entonces, ha sido muy duro. Por eso que yo en tema de pandemia no tenía la palabra confianza y nos tocaba tomar decisiones que, aunque el país muchas veces las criticó, ahora se dan cuenta que eran las más necesarias. Y vuelvo a insistir, el tiempo nos dio la razón y hoy podemos decir con muchísima tranquilidad y mucho orgullo, ya el país está listo para caminar en el tema económico. Y si es que nosotros en el monitoreo semanal que hacemos vemos alguna señal de que esta tendencia a la baja tenga otra línea de acción que esperemos no ocurra, tenga usted la seguridad que en ese momento actuaremos de manera inmediata. Pero hoy por hoy estamos con buenos indicadores, no debemos relajarnos, de seguir cuidando las medidas de bioseguridad como la mascarilla y sobre todo en espacios cerrados, pero ya tenemos que el país reactivarle económicamente. ingeniero Juan Zapata, al inicio de esta entrevista yo leí un fragmento nada más de su capacitación académica, de su experiencia, pero con lo que nos cuenta, en algún momento usted se quebró. Esta sensibilidad de experimentar algo nuevo que no está en los libretos, no está en nada, de pronto lo cogió de nuevo. ¿Se quebró en algún momento usted? Mire, nosotros somos seres humanos, ¿no? Y como seres humanos, obviamente, tenemos muchos sentimientos y efectivamente a veces parecemos duros, pero en la realidad nos quebramos totalmente. Quizás, mire, dentro de lo que usted leyó, falta un poquito cuando yo fui secretario de Seguridad de Quito y nos tocó enfrentar todas las amenazas naturales y antrópicas posibles de la capital. Y uno cree que ahí lo conocí todo, porque usted sabe cómo Quito enfrentó el terremoto de Manabí, ¿no? En el apoyo que tuvimos, pero antes ya tuvimos el terremoto de Catequilla, que me tocó a mí enfrentar como secretario de Seguridad manejando las operaciones y el COE metropolitano. Tuvimos inundaciones, movimientos en masa, la actividad volcánica del Cotopaxi, que recuerde usted nos empezó a complicar, tuvimos movilidad humana con más de, recuerde usted el tema de los hermanos venezolanos aquí en el norte de la capital, que nos tocó con más de 8 horas de diálogos, sacarles sin un solo herido. Tuvimos remolino de vientos, torbellinos de vientos, perdón. Tuvimos vino el Papa, Fiesta de la Luz. Sí, tuvimos todos los eventos naturales y antrópicos y yo creí que ya lo conocí todo. Sin embargo, cuando vine acá, tuve dos temas muy fuertes, ¿no? El tema de octubre, con el cual prácticamente me inauguré en el ECU, y la pandemia. Entonces, nosotros siempre aprendemos. Esto ha sido, cuando pase, creo que hay que hacer un libro de lo de pandemia. Y lógico, como seres humanos nos quebramos, tenemos familia, nos da miedo también. Sin embargo, a mí me tocó recorrer todo el país en momentos muy difíciles, 7.300 kilómetros vía terrestre, porque no teníamos cómo más movilizarnos, dando la fuerza a nuestros equipos que estaban articulando emergencias, especialmente en las zonas conflictivas, como Guayaquil, como Babahoyo, como Manabí, y así todo el país, ¿no? Así que, claro, gracias a su pregunta, porque muchas veces no necesariamente nos tocan el lado humano de los quienes ejercemos una función pública, pero somos tan normales como cualquier otra persona, ¿no? Y nos quebramos igual, porque esto ha sido muy duro para todos. Hemos perdido familiares, hemos perdido amigos, yo perdí compañeros de trabajo, muchas personas contagiadas. Vi lo que es el drama humano de una pandemia que Dios quiera nunca vuelva, que nunca tengamos que volver a vivir esos casos que vivimos en marzo del 2020. Y por eso
Y por eso yo valoro mucho lo que se ha hecho en estos últimos meses, ¿no? De esta vacunación y de ya poder tener hospitales oxigenados, porque recuerde usted cómo teníamos Oh, personas en claro. carpas, personas inclusive que fallecían en la calle. Fue muy duro. Eso nunca el país debe olvidarse y por eso debemos ser mejores seres humanos. Creo que la pandemia debe darnos lecciones de vida, ¿no? Sin duda, nos dejó cualquier cantidad de experiencia, de lecciones de vida y sobre todo también para esta vez sí nosotros, en este caso usted, dar capacitaciones, dar consejos, dar esos momentos que usted ha vivido y de alguna manera el ECU 911 se enriqueció a pesar de la dureza de esta situación. Por supuesto. Siempre, yo les decía ayer a mis funcionarios, porque ahora yo me gusta siempre recorrer el territorio, estuve en Loja y en Zamora, yo les decía, siempre que existen estas, digamos, emergencias, las instituciones se deben fortalecer. Y creo que el ECU en tiempos de emergencia ha demostrado al país que es una institución que está a la altura de las circunstancias. Somos referentes regionales. Dentro de ese currículum también tengo la responsabilidad enorme de ser el presidente del Comité Subsidiario de Riesgos y Emergencias de la OEA, ¿no? Por lo tanto, todas estas experiencias han sido de utilidad también en los protocolos hemisféricos que estamos tratando a nivel de la región. Así que ha sido experiencias muy importantes, no cantamos victoria todavía, falta un poquito por hacer, sin embargo creo que hemos dado pasos gigantes. Mire, la OEA nombró recién a nuestra ministra de Salud como Champion de América, significa por el manejo integral de pandemia. El Banco Mundial llevó la experiencia ecuatoriana a Europa como un referente ¿Allá? a seguir y bueno, el asesor directo de tema de pandemia de Estados Unidos del presidente Biden reconoció que inclusive Ecuador tuvo un mejor manejo que Estados Unidos en determinadas circunstancias y por eso estamos como estamos, mientras lastimosamente otros países, porque a nadie creo que nos debe alegrar que países se encierren, se confinen, porque atrás de eso hay muertes de personas, como China, mire, está confinándose, Sí. hay países que están tomando medidas restrictivas, nosotros no estamos abriendo. Ahí la ciudadanía debe hacer los análisis de los manejos de pandemia, cómo se han efectuado. Yo agradezco inclusive a las personas que nos criticaron, porque así es esta función, no necesariamente una medida puede gustar a uno o a otro, pero lo importante es que guste a la mesa técnica de salud, que es la que nos llevaba y nos guiaba con informes técnicos y a nuestra conciencia, que hemos trabajado para salvar vidas y no para satisfacer uno u otro sector, o menos hemos metido la política en la toma de decisiones. Así que estoy con eso con una conciencia sumamente tranquila y a ustedes y al país le debe constar, jamás nos escondimos, ni en los peores momentos ni en los mejores. Ese es el líder tiene que dar la cara en todo momento. Y si la crítica viene por tomar decisiones para salvar vidas, pues créanme que para mí eso no es crítica, sino al contrario significa que nos están diciendo que hemos hecho lo que correspondía, ¿no? Llegará el momento en que van el presidente de la República, el Estado ecuatoriano, la ciudadanía, a reconocer, sin duda alguna, que ya lo hace, ese destacado papel que usted desempeñó y todo su equipo, ¿no? Porque Por supuesto. de alguna manera es un gran conjunto, un colectivo de personas que sacrificaron su tiempo de estar con la familia para salvar la vida de otras personas. Así es, Ingeniero así es. Juan Zapata, el presidente de la República, la señora ministra Jimena Garzón de Salud, también nos ha dicho próximamente, ojalá para reforzar este tema de blindarnos contra el Omicron, tal vez tengamos una cuarta dosis. Bueno, hay que ir paso a paso, ¿no? Nosotros estamos con la tercera dosis, no se ha hablado de una cuarta en el COE nacional, por eso motivamos a la ciudadanía de que se siga vacunando, ha sido el escudo que nos ha permitido salvar vidas. Solamente para complementar la preguntita antes de su comentario, claro, el COE nacional somos más de 20 instituciones, en donde hay muchísima gente trabajando en mesas técnicas. A veces la gente no entendía cuál es la dinámica de un COE. El COE tiene mesas técnicas como la 2 de salud, que están todos los expertos médicos, que son los que toman las decisiones, analizan los datos, generan proyecciones y todo lo demás. Y lo que hace la plenaria es sobre la base de esos informes tomar la decisión. Entonces, atrás de esto hay miles de personas, ¿no? De todas las instituciones. Recordemos lo que los primeros meses de pandemia, el trabajo maravilloso de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, de los médicos, de los agentes de tránsito, de los agentes de control municipal, es decir, de los funcionarios del ECO mismo, que tuvimos tantas emergencias y muchas veces con el 30 o el 40% de personas contagiadas, con fallecidos en nuestros centros. Entonces, ha sido una logística enorme, un trabajo
de miles de personas, así es que mi agradecimiento permanente. Y ustedes, los medios, que nunca pararon, ¿no? Los medios también, ustedes tienen Sí. cuántos colegas fallecidos estuvieron siempre en los momentos y en los lugares que hay que estar exponiendo su vida. Así ha sido un trabajo. Después ya tendremos varios momentos para poder analizar toda esta pandemia. Yo creo que hay que construir inclusive un libro, porque definitivamente esto va a tener que enseñarse a las generaciones que vengan de lo que nos tocó vivir a nosotros, ¿no? Que esperemos que nuestros nietos o nuestros bisnietos, porque ya nuestros hijos han vivido esto, no lo vuelvan a vivir. Qué interesante es conocer parte de este hombre capacitado, el ingeniero Juan Zapata, también la parte técnica, ¿no? El ser humano, lo sensible que puede ser. Lo ha confesado, se ha quebrado también, obviamente, y con sus errores, sus defectos, pero ha salido adelante. Y como usted dice, usted se autocalifica como un líder, con esa riquísima experiencia durísima que le tocó vivir. Pero a usted también le gusta el fútbol, ¿verdad, ingeniero? Totalmente, yo jugué fútbol desde mi juventud y obviamente fui dirigente de fútbol profesional por 8 años, así es que para mí el fútbol es una pasión. Y mañana la tricolor que juega con Paraguay. Mañana yo creo que Ecuador ratifica su clasificación. Me alegró mucho también que los datos sanitarios permitan que Ecuador celebre esta clasificación con un estadio lleno frente a Argentina. Y mire, qué duro que era, siendo personas que nos gustaba el fútbol, tomar decisiones frente al fútbol, ¿no? Eso da la pauta de que siempre hay que poner la responsabilidad que está antes de cualquier tipo de emociones, y nosotros siempre lo hicimos. Nos tocó tomar decisiones duras con el fútbol, ¿no? Como suspender partidos, como suspender aforos. Sin embargo, vuelvo a insistir, creo que fueron decisiones que hoy se nos da la razón. Y qué bueno que ahora el fútbol, que es una alegría, que nos quite el estrés, que es Ecuador es futbolizado, pues le dé esas emociones que nos libere un poquito de tanto estrés que hemos vivido. Así que estoy seguro que el país va este jueves a tener una primera gran emoción, y el otro martes pues tendrá la ratificación de irnos a otro mundial. Acá en la ciudad de Guayaquil, así que estaremos pendientes. Ingeniero, ha sido para mí un gusto, un honor entrevistarlo, conocer un poco más de usted y sobre todo con esa labor permanente que realiza todo su equipo, el ECU 911. Muchas gracias, ingeniero Juan Zapata. Gracias a usted. Le mando un abrazo y un saludo cariñoso desde la capital.